ministro de Ingresos nos va a realizar sobre la situación fiscal de Costa Rica y las oportunidades de mejora. Recordemos que el año pasado hemos tenido una serie de diálogos en diferentes ámbitos dentro de la escuela y de la universidad sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, una situación que se dio debido al creciente gasto fiscal que ponía en peligro el financiamiento de programas sociales sustanciales para el país, como era el caso de Avancemos y otros, y la misma existencia del programa FES. El papel del gasto público dentro de la política económica pues tiene incidencias sobre el crecimiento a mediano y largo plazo, y también tiene incidencia en cómo el Estado responde a las necesidades de la población. Entonces es un tema de gran relevancia tanto para las personas que están en el énfasis de desarrollo como en las personas que están en el énfasis de banca y finanzas. Quiero indicar que para mí ha sido un placer volver a encontrar a Nogui Acosta. Ahora hacíamos cuenta que teníamos más o menos 15 años de que nos habíamos conocido ya en otra actividad cuando desempeñábamos pues nuestra actividad profesional en el campo de la banca y las finanzas. Quiero decir que de Nogui es egresado de nuestra facultad. Él fue estudiante de economía y sacó su maestría en economía en el programa que ofrece la Escuela de Economía en el área de economía y mercados de capital. Entonces, sin más presentación, les dejo en presencia de Nogui, nada más con la indicación de que como estamos filmando, las preguntas que se hagan al final de la presentación del orador, pues las hagan a través de un micrófono que yo estaré facilitando, a fin de que quede registrado tanto su nombre como la pregunta. Muchas gracias. ¿Nogui? Muchas gracias, don Víctor, y agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. Me parece que es reconfortante venir 34 años después de que ingresé aquí a la Facultad de Economía y ver un perfil de estudiantes. Nosotros sufrimos muchísimo. Hoy creo que los profesores son, digamos, de otro concepto, y en ese sentido creo que hay una oportunidad interesante de compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de un estudiante de economía que pasó de la parte teórica a la parte práctica, y eso a veces dista bastante de lo que aprendemos en las aulas. Y en ese sentido quiero que esta presentación se vea más como una oportunidad de mejora y de poder intercambiar con ustedes un poco la perspectiva que ven de la economía costarricense. La exposición está enfocada en abarcar 4 temas fundamentales. El primero es un poco definir la estrategia que hemos venido utilizando cuando a la señora ministra se le convocó a la Asamblea Legislativa para que planteara cuál iba a ser la estrategia que íbamos a hacer como país frente al grave déficit fiscal que estábamos enfrentando. Y aquí ahora compartía con don Víctor una situación que es interesante. Cuando asumimos la cartera de Hacienda, nos reuníamos todos los días para ver el flujo de caja, y a veces a las 4 de la tarde, cuando había que hacer los pagos, teníamos que estar llamando a todas las instituciones que pudiesen tener algún tipo de recursos que nos prestaran. Llegamos a pedir prestado a 2 días plazo, para que ustedes tengan una idea de la situación a la que se enfrentaba el país en ese momento. Y esto nos lleva un poco a definir la estrategia o la visión de país que necesitábamos plantearle a las personas para poder pasar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y en ese sentido va a ser el segundo tema que vamos a analizar. Posterior a la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, iniciamos un proceso importante de consolidación de digamos, la estabilidad macroeconómica, y en ese sentido el manejo de la deuda es tal vez una de las piedras angulares de la gestión que se ha tenido. Es tal vez
el mayor logro en estos meses posterior a la aprobación de la reforma, y lo digo porque los impuestos que se planteaban recaudar con la aprobación de la reforma, con excepción de la amnistía tributaria, no ha entrado un solo 5, y ese es un tema que es importante de señalar. Todo el esfuerzo tributario ha sido un manejo, digamos, mucho más estratégico del endeudamiento. Y por último, plantear una serie de desafíos que como ministerio tenemos. Y digo que los desafíos son como ministerio, pero la verdad es que es un desafío país. Desde el punto de vista práctico, hemos estado en un proceso de entender que el Ministerio de Hacienda no es solamente pagar, es que tenemos una dicotomía. Tenemos que recaudar impuestos y tenemos que hacerle frente a los pagos del Estado. Hemos venido a lo largo de los años privilegiando el endeudamiento como una forma de financiar gastos corrientes, y en ese sentido creo que debemos plantearnos cuáles son los escenarios a futuro. Y en ese sentido, tal vez lo más importante que podemos hacer es un poco definir la agenda que como Ministerio de Hacienda afrontamos, y no como Ministerio de Hacienda, sino como país. Desde el punto de vista práctico, las lecciones aprendidas de la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas son 3 en esencia. Número 1, tenemos un Estado que es pétreo en su gasto, y en ese sentido tenemos retos bien importantes para efectos de situaciones que se están presentando ya no desde el punto de vista de gobierno, sino de la realidad nacional. ¿Y qué quiero decir realidad nacional? El cambio climático es un tema. O sea, desde el punto de vista de las finanzas públicas hoy somos poco capaces de hacerle frente a un evento climático que impacte las finanzas públicas. Y eso tiene que ser trascendente porque necesitamos un Estado resiliente. No puede ser posible que no tengamos la capacidad de poder hacerle frente a una situación que ya cada vez es más evidente y más pronta de que suceda. Y el segundo tema que es importante de ver es que esa estructura de gastos no está planteada para el proceso de envejecimiento de la población. Nosotros hemos establecido gastos fiscales para el tema de educación, pero cada vez hay menos alumnos. Y en ese sentido uno tiene que ir planteándose cómo tenemos que ir moviendo recursos de un sector que ya no está creciendo a un sector que está creciendo. Bueno, no hemos establecido cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para hacerle frente al envejecimiento de la población. Y eso tiene trascendencia, porque desde el punto de vista práctico el país tiene 2 situaciones complicadas. Una parte muy importante de la población va a entrar en un proceso de pensionarse, pero con salarios bajos, en la informalidad, y eso significa que el Estado va a tener que hacerle frente a una presión social importante de cómo le damos calidad de vida a estas personas. En ese preámbulo, el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, se planteó una ruta, y esa ruta estaba compuesta por directrices de gasto, y el recorte del gasto fue tal vez uno de los temas fundamentales. Apenas entró el gobierno, se hicieron directrices y decretos para tratar de controlar el crecimiento del gasto. Principalmente se congelaron no se congelaron, pero no se abrieron más plazas. El segundo tema es que se limitó el crecimiento de las anualidades, se estableció por decreto una serie de variables que también se incorporaron en la ley, y fue crear anualidades nominales. ¿Y por qué se hace esto? Tal vez porque el principal disparador del gasto es el tema de las remuneraciones. Pero aquí hay un tema importante de señalar: el Estado son servicios, y como servicios implica que una parte muy importante del gasto público se va en salarios. No producimos casi bienes, y en ese sentido el crecimiento de los pluses salariales impacta directamente la capacidad del Estado de poder hacerle frente a sus gastos. Y en este sentido ese fue tal vez el primer elemento que incorporó el gobierno.
El segundo tema fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene dos connotaciones. El primero era darle certidumbre a los inversionistas. Y veámoslo desde el punto de vista práctico. El país estaba enfrentado a una espiral de crecimiento de tasas de interés y de contracción del plazo al que nos prestaban. Y eso tiene trascendencia, y tiene trascendencia porque usted asume un riesgo muy alto porque nos estaban prestando en dólares y a plazos cortos. Dólares y plazos cortos incorpora un problema de riesgo de tasas de interés y también del rollover, o sea, de poder volver a recibir los recursos. Y en ese sentido, la ley de fortalecimiento cambió un poco la perspectiva de los inversionistas. El tema que nos interesa es exoneraciones. Hemos sido un país que, en lugar de privilegiar esquemas de promoción de actividades particulares a través de otro tipo de incentivos, hemos usado las exoneraciones como el vehículo fundamental para privilegiar estas actividades. Y entonces creemos o planteamos la necesidad de avanzar en el proceso de descarbonización, pero lo basamos en exoneraciones. Y cuando hacemos exoneraciones, afectamos el ingreso del gobierno y su capacidad para hacerle frente a los gastos que incorpora eso. Más o menos el gasto tributario del país es de alrededor de un 4,5%. Eso significa que le hemos trasladado recursos que deberíamos haber recaudado hacia actividades particulares. Y en ese sentido, la siguiente discusión que tenemos que tener es este tema del ordenamiento de las exoneraciones. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, el 19.531, que hoy se está discutiendo, pero que tiene ya 2 administraciones de estarse discutiendo, y ese es un tema complicado. Este proyecto lo único que hace es establecer sanciones para quienes hagan un mal uso de las exoneraciones, porque resulta que hay cosas tan particulares como que se crea una exoneración para las personas con discapacidad que les permite exonerar un vehículo, pero resulta que exoneran el vehículo y quienes lo usan no es la persona que debería estarlo utilizando, y entonces lo que en realidad estamos haciendo no es financiándole a esa persona un vehículo, sino a la familia o al hermano o al primo que hace un uso indebido. Bueno, y no existe ninguna sanción. Y entonces, como sociedad, nosotros deberíamos plantear para qué estamos dando esas exoneraciones. Bueno, este proyecto incorpora una serie de sanciones y le da herramientas al Ministerio de Hacienda para poder eliminarlas en el caso que se haga un mal uso de dicha exoneración. El tema de eurobonos. Para el Ministerio de Hacienda es fundamental volver a los mercados internacionales. La gente a veces se plantea de si son más baratos o no. Aquí hay que tener en consideración 2 elementos. Actualmente el Ministerio de Hacienda absorbe más o menos el 87% del ahorro nacional. Y eso significa que solamente queda un 13% para inversión productiva. Hoy prácticamente todas las captaciones de los bancos, de las operadoras de pensiones, de todos aquellos que de una u otra manera recolectan el ahorro nacional, va direccionado al Ministerio de Hacienda. Y en ese sentido es fundamental entender que hay un problema, y es que el Ministerio de Hacienda va a tener que pagar, y entonces va a seguir captando esos recursos. La posibilidad de ir al mercado internacional me da acceso a otros mercados, yo voy a liberar presión en el mercado local y eso va a permitir que las tasas de interés bajen. Esto es fundamental si analizamos que en los próximos 5 años tenemos o requerimos más de 5.000 millones de dólares, en los próximos 3 años de 5.000 millones de dólares para hacer nada más los pagos. No es para aumentar el gasto, es solo lo que necesito para pagar tasas de intereses y la amortización de los vencimientos, tanto del mercado local como del mercado internacional. Por eso es tan importante. Y tal vez aquí la crítica que nosotros hacemos frente a la discusión que tienen en la Asamblea Legislativa es
qué tan estratégico o qué tan razonable sería una emisión de títulos muy pequeña frente a las necesidades de recursos que hoy tenemos. Y por eso seguimos desde el Ministerio de Hacienda propugnando que los 6.000 millones de dólares que se han planteado son fundamentales tenerlos. Y no es por el simple hecho de que en un año yo logre financiar ese ahorro, es que desde el punto de vista práctico, para los efectos de los inversionistas, 1.500 millones de dólares pueden parecer mucho para el país, pero desde el punto de vista de los inversionistas institucionales, una operación de títulos que solamente va una vez al mercado y que tiene una limitación no es transable. Y entonces, para los efectos del inversionista, no va a verse como la posibilidad de generar ganancias, sino que voy a tener que dejármelo hasta el final, entonces me va a pedir tasas de interés más altas. Por eso es que es tan importante. Costa Rica es uno de los pocos países que va a la Asamblea Legislativa a pedir que le den endeudamiento. En términos generales, los demás países deciden a la hora de aprobarle el presupuesto si lo hacen a través de operaciones en el mercado internacional o en el mercado local. Hoy el mercado local costarricense está agotado. Y este tema es importante porque esto nace a raíz del endeudamiento que tuvo el país con Minor Kid, con el tren. Nosotros nos endeudamos, la Asamblea entendió que el gobierno no debería tener la posibilidad de endeudarse sin pedirle permiso, pero era una realidad completamente diferente, pero ha prevalecido en nuestra constitución política y hoy deberíamos un poco entender que la dinámica del ministro de Hacienda ya no es un tema de única y exclusivamente cómo consigo empréstitos, sino cómo hago un uso eficiente y cómo convierto mi endeudamiento de una mera contabilidad a la capacidad de tener portafolios de títulos emitidos que me maximicen mi posibilidad de mantener ese endeudamiento. El proyecto de empleo público es importante por dos situaciones. Desde el punto de vista del gobierno, nosotros tenemos dos problemas. El primero es que usted no tiene la capacidad de mejorar las condiciones del empleo de hoy. ¿Y por qué no tiene la capacidad de mejorar las condiciones del empleo? Por una simple razón, porque hemos convertido el empleo como un fin en sí mismo y no como el vehículo para que el Estado provea esos servicios. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay empleados que son, y voy a decir una palabra un poco difícil, obsoletos en el proceso productivo, que se siguen manteniendo dentro de la planilla de gobierno a pesar de que ya no se ocupan esas capacidades. Y ese es un tema complicado. Nosotros ayer tuvimos un problema en la Asamblea Legislativa porque mandamos un presupuesto extraordinario para cambiar unas plazas que son plazas de servicio civil por plazas de servicios especiales. ¿Y por qué hicimos eso? Porque la Dirección de Tecnologías de la Información tiene que estar contratando especialistas para desarrollar programas, pero usted no contrata a un especialista y se lo deja toda la vida, porque eso es lo que funcionan con esas plazas. Entonces fuimos a la Asamblea para tratar de cambiarlas, contratar un desarrollador para un proyecto en específico y sacarlo y después poder usar esa plaza para contratar otro, porque no son los mismos lenguajes, porque no es lo mismo que estamos desarrollando, sino que necesitamos habilidades particulares, pero la Asamblea decidió eliminarnos tanto las plazas fijas como las plazas de servicios especiales. Entonces tenemos que entender un poco de por qué tenemos que cambiar el tema de empleo público. El tema de empleo público se realizó en una coyuntura en donde los gobiernos, en términos generales, el que ganaba sacaba a todos los policías y metía a todos los policías, y sacaba a todos los maestros y metía a todos los maestros. Creo que la realidad ha evolucionado y hoy somos conscientes de que las capacidades y las habilidades de las personas no pueden depender del gobierno de turno, y eso ha cambiado muchísimo. Pero digámoslo que son cosas que nos complican. Y el segundo tema es que desde el punto de vista de los beneficios que tienen o que podríamos darle a los trabajadores, no están contestes con la realidad de hoy. Temas de cómo puedo yo privilegiar el teletrabajo, temas de cómo tengo yo que regular
las capacidades de las personas, y digo las habilidades y cómo yo necesariamente tengo que tener una flexibilidad. Y les voy a contar qué ocurre hoy. Hoy yo estoy desde el punto de vista de los ingresos y me corresponde la tributación, me corresponde aduanas, me corresponde la Dirección General de Hacienda, y en la Dirección General de Hacienda está cobro judicial. Y entonces yo necesito contratar un profesional 1 porque necesito un abogado para tributación, pero cuando le digo a Servicio Civil, mándeme oferentes para un profesional 1, me manda desde un contador hasta un economista, pasando por un abogado. Y si me manda 3 contadores privados y los 3 aceptan el puesto, yo tengo que nombrar 1, a pesar de que lo que ocupo es un abogado. Y entonces me enfrento a la situación de mover esa plaza a cobro judicial, porque en cobro judicial solamente pueden entrar abogados. Y entonces cuando le pido a Servicio Civil me llegan 3 abogados. Entonces nombro a la persona ahí y después traslado la plaza otra vez a tributación. Bueno, eso es lo que ocurre hoy con el Estado. Y aunque a ustedes les parezca gracioso, es la única manera de resolver un problema que está definido precisamente por la forma en la que estructuramos el empleo público. Bueno, hoy necesitamos evolucionar en ese tipo de normas. Y por último, necesitamos un rediseño institucional. Ahora que hablaba don Víctor del tema de Avancemos, hay 4 instituciones que dan becas. Y becas en los mismos sectores. Conceptualmente no ocupas 4 entidades para dar las mismas becas. Bueno, hoy hacemos eso. Y entonces el diseño institucional que tenemos ha tenido 2 circunstancias. Número 1, hemos creado muchas instituciones para resolver problemas puntuales, pero a la hora de evolucionar en esos problemas dejamos la institución. Y entonces tenemos instituciones que perdieron el sentido. El otro tema complicado es que hemos atomizado terriblemente la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, en el sector agropecuario tenemos el Ministerio de Agricultura, que debería definir políticas, pero también tenemos el Consejo Nacional de Producción, y tenemos el PIMA, que es Mercados Agropecuarios, y tenemos el INTA, que se supone que da transferencia tecnológica. Entonces tenemos una atomización que al final de cuentas nadie sabe a quién le corresponde dar los servicios que como Estado damos. Y en ese sentido creo que el tema del desarrollo institucional es importante. Como ustedes ven, los 2 primeros son lo que hemos hecho este año. Estos 3 que están de por medio son los que esperamos que este segundo año podamos avanzar, principalmente a finales de este año poder tener una definición sobre lo que queremos de empleo público, y para el siguiente año, en el 2020, ver el rediseño del Estado. ¿Y por qué hicimos este proceso y en este orden? Por una simple razón, porque el rediseño del Estado no puede pensarse desde la crisis. Cuando usted tiene una crisis, probablemente va a abandonar lo que es más caro y no va a ponerse a considerar si es lo más estratégico que usted está teniendo. Y eso no es correcto desde el punto de vista del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que tiene una lógica y es un poco lo que desde el Ministerio de Hacienda hemos planteado. ¿Qué se logró con las 2 primeras medidas? En el primer año se planteaba la posibilidad de ahorrar un 0.14% del PIB. Cuando usted está enfrentado a un potencial déficit del 7.2%, de la necesidad de generarle credibilidad a los inversionistas, porque era la única opción de ingresos, las medidas surtieron efecto, y surtieron efecto más allá de lo que habíamos calculado. Nuestra propuesta planteaba la posibilidad de ahorrarnos un 0.4% del PIB y ahorramos un 0.23% del PIB. Eso tiene trascendencia para que ustedes vean que pequeñas medidas desde el punto de vista de los salarios tienen un impacto muy importante desde el punto de vista del gasto de gobierno y del déficit, que al final del día eso es lo que nos ocupa, porque nuestro problema no es un problema de gasto. Probablemente en la discusión que tuvimos en la ley de fortalecimiento, la gente hablaba de que hay países en donde se gasta más, sí, claro, pero se recauda más, y tal vez es el principal problema que tenemos hoy, es cómo equilibramos las cosas. El segundo tema que es importante es que antes de la aprobación de la reforma tuvimos que ir al mercado
financiero. La emisión de los contratos de colocación fue una estrategia en donde tratamos de atraer recursos del exterior en una emisión local. Logramos atraer 600 millones de dólares que cuando uno oye el dicho que la necesidad tiene cara de caballo, entiende cuando usted está enfrentado a la posibilidad de entrar en default. Bueno, esos títulos me costaron a 3 años plazo 9.75. 9.75 en dólares es una exageración en frente del plazo y en lo que existe en el mercado internacional. Y tal vez esa es la llamada de atención. Si no hubiésemos logrado tener esos 600 millones de dólares, probablemente hubiéramos caído en default. El segundo tema fue las letras del Tesoro. Para todos los economistas, ese es el peor de los mundos. Eso es cuando el Estado está quebrado. Bueno, el Estado ya casi estaba quebrado. ¿Y por qué acudimos a las letras del Tesoro? Porque nos las prestaron a tasa básica pasiva. En ese momento era más o menos 5.75. Perdón si el dato no es correcto. Versus la posibilidad de tener endeudamientos en cualquier plazo que estaban por encima del 8 o 9% en colones. O sea, cuando usted tiene préstamos a 2 días versus tener un préstamo a 3 meses, bueno, ahí es obvia la decisión. Y eso nos permitió la posibilidad de no caer en default. El escenario de caer en default estuvo patente desde mediados del 2018 hasta diciembre del 2018. Fueron tal vez los 6 meses en los cuales el país en realidad se jugó su futuro. Y digo se jugó su futuro porque usted tiene 2 situaciones. Quienes pasamos por la crisis de los 80s, entendimos cuál era la dinámica y cuál es la consecuencia. Hoy tal vez el principal grupo de personas que están enfrentadas en la informalidad son aquellas que fueron expulsadas del sistema educativo. Y entonces se vieron enfrentados a tener pocas habilidades, malos empleos y por lo tanto, hablando ahora de la presión que vamos a tener para darles calidad de vida en su vejez, es el siguiente paso. Nos va a tocar pagarlo 2 veces. Número 1, como sociedad con falta de educación, y número 2, a ustedes que van a entrar en el mercado laboral van a tener que hacer un sacrificio para poder mantener a sus papás, a sus abuelos, a alguna parte de la familia que se vio enfrentada a esa situación. Y por último, la posibilidad de recuperar 200 millones de dólares que se invirtieron en el fallido Banco Crédito Agrícola de Cartago. Hay un tema aquí que es importante de ver y que tal vez como economistas uno ve los números en las estadísticas y no entiende que detrás de esos números hay muchas realidades diferentes. Bueno, los bancos del Estado son un pasivo contingente del gobierno. Desde el punto de vista práctico, al país, si no hubiese sido la posibilidad de que lo absorbiera el Banco de Costa Rica, el país hubiera tenido que asumir 200 millones de dólares de pérdidas. Pero no solamente los bancos son un pasivo contingente, también todo el ICE es un pasivo contingente, también la Caja es un pasivo contingente. Desde el punto de vista práctico, la solvencia de las instituciones públicas termina siendo una obligación del Estado. Como ustedes pueden ver, desde el punto de vista práctico, algo recorrimos en ese momento. Hoy, tal vez el principal estrés que tiene la economía es qué va a pasar a partir del 1 de julio. Bueno, a partir del 1 de julio vamos a implementar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tal vez un hito en el tema tributario de país. La última reforma que tuvo alguna implicación fue en los 80s cuando se implementó el impuesto de ventas. En el 95 se cambió la tasa y se subió del 13 al 15 para poder darle un respiro al gobierno. Pero desde el punto de vista práctico, esta es tal vez la reforma más importante por lo amplia y por lo profunda que es y por las implicaciones que tiene para efectos de la recaudación. Es gracioso porque todo el mundo habla de por qué el impuesto al valor agregado que nos va a hacer. Vean, 150 países en el mundo tienen impuesto al valor agregado. O sea, nosotros éramos uno de los últimos países que no habíamos implementado
un impuesto al valor agregado amplio y generalizado. Y aún así le dejamos algunos huecos. Pero desde el punto de vista práctico, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se basa en un título primero, que es el impuesto al valor agregado, y tenemos tres elementos fundamentales. Para explicarlo en términos prácticos, la ley lo que hace es ampliarlo. El impuesto de ventas que teníamos actualmente venía de una época en donde la mayor generación de riqueza se daba en la producción de bienes y no tanto de servicios, y por eso teníamos una particularidad, y era una lista digamos como negativa en los bienes, en donde todos los bienes estaban afectos al impuesto de ventas, menos una lista particular y solo una lista de los servicios que iban a estar afectos. Bueno, con la aprobación del impuesto al valor agregado se da el efecto contrario. Todos los bienes y todos los servicios, excepto los que estén en el artículo 8 o el artículo 9, van a estar afectos al impuesto al valor agregado. ¿Y esto por qué se hace? Porque la discusión de la trazabilidad tiene dos elementos fundamentales. Uno de los principales problemas que tenemos para poder identificar las rentas de los diferentes participantes en los eslabones de la cadena productiva de un bien o de un servicio, mientras no esté afecto al impuesto de ventas, no lo vamos a poder tener. Y entonces, como el abogado no tiene que emitir factura porque no tiene que cobrar impuesto al valor agregado, entonces era muy fácil para él decirme lo que quisiera en relación con sus servicios prestados. Bueno, hoy vamos a tener una cosa diferente. O igual pasaba con muchos sectores de la economía que navegaban entre la formalidad y la informalidad, y entonces en ese sentido tenían la posibilidad de ocultar sus verdaderas rentas. Bueno, a partir de la implementación del impuesto al valor agregado vamos a tener mucho más transparencia en esos procesos, y como yo voy a demandar una factura para poder acreditar ese impuesto que pagué, mi proveedor va a verse enfrentado a tener que emitir una factura, y en ese sentido yo ya voy a poder saber cuánto vende el proveedor y cuánto vende el comercializador de ese bien. Hay otro tema que es interesante, y lo que se refiere a la acreditación financiera. Hace algunos años, con el impuesto de ventas, se daba una acreditación parcial, y la acreditación se daba siempre y cuando usted pudiese incorporar el insumo o el bien, o en este caso en el producto que estabas produciendo. A ver, tuvimos una diferencia con una empresa de pinturas. Resulta que la empresa de pinturas me pidió que yo le acreditara, bueno, yo no estaba, esa es la verdad, pero me pareció tan interesante el ejemplo. Entonces la empresa vendía la pintura en latas. Me pidió que le permitiera deducir lo que le cobraban de impuesto de ventas en la lata, y yo se lo desconocí porque la ley decía que solo se podía acreditar aquello que estuviese directamente relacionado con el producto. Fuimos a los tribunales, terminamos en el contencioso y les gané. Y eso es gracioso porque ¿cómo vende usted pintura? No vende pintura en bolsas, vende pintura en latas. Bueno, hoy con la aprobación del impuesto al valor agregado, el que vende pintura en lata va a poder acreditar eso porque es parte de su producto, aunque no se haya incorporado en la pintura. Pero bueno, ese es el tipo de cosas, y por eso es tan importante. Se crearon tasas diferenciadas. ¿Y por qué se crearon tasas diferenciadas? Hay dos elementos fundamentales. En algún momento lo que se había planteado es que la tasa fuera general y hubiésemos establecido un esquema de devolución a los grupos de más bajos ingresos. Eso no tuvo asidero en la Asamblea Legislativa y se planteó la necesidad de crear tasas diferenciadas. Una tasa de un 1% para canasta básica, una tasa de 2% para medicinas, y para educación privada
aquella que no fuese educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Esa está exenta, o sea, esa tiene tarifa cero. Y el 4% que se estaría aplicando a los pasajes de avión sobre un 10% del valor, y un 4% para la medicina, que desde el punto de vista de la devolución que se plantea, termina siendo cero para el consumidor. ¿Por qué pusimos 4% en medicina? Porque uno de los sectores que más se evade del pago de impuestos son los médicos. Y entonces ustedes van entendiendo un poco de la dinámica de por qué es importante el valor agregado. Porque la persona, cuando llegue a pagarle con tarjeta de crédito, él va a tener que emitirle una factura. Y esa factura le va a dar la posibilidad al cliente de que le devuelvan ese 4%. ¿Qué es lo que perseguimos con esto? Que el médico facture. Y eso es tal vez lo más importante. Porque ese médico, como cobra en efectivo, me puede llegar y no emitir factura. ¿Ah? Entonces es un tema importante, por eso es tan valioso el tema del impuesto al valor agregado. El segundo tema es un cambio en renta. Cuando nosotros discutimos como economistas cuáles son las nuevas tendencias internacionales, planteamos dos escenarios: los impuestos verdes, en donde usted puede ir poniéndole impuestos a los males. A ver, nosotros tenemos un impuesto a los males, y es el impuesto a los combustibles. Cuando nosotros le bajamos el impuesto a los combustibles, hacemos más barato el uso de los vehículos, y en ese sentido generamos más contaminación. Bueno, ese es un tema importante. Y el segundo es cómo yo obligo a que los activos productivos, o sea, que los activos sean activos productivos y no sean generadores de plusvalía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno inculto, cuando lo venda voy a crear una nueva cédula, que es el impuesto sobre las ganancias de capital. ¿Y por qué hacemos eso? Porque las ganancias de capital no se pagan cuando usted tiene una finca y esa finca la está generando producción y vende la finca para poder comprar otra finca. Ese es un tema importante. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que la gente que tenga plusvalías, o sea, alguien que tiene una finca que tiene muchísimos años de tener ahí y que está generándole riqueza, cuando la venden no estaría contribuyendo con el Estado como tal, pero tiene una ganancia. Entonces, en ese sentido es un tema importante. Es un tema interesante en relación con el tema de la unificación. La verdad es que no lo hicimos. Lo que pasa es que nosotros teníamos algunos captadores de recursos que no eran los bancos, como las mutuales o como las cooperativas, que estaban exentas. Entonces, un inversionista hacía un análisis de dónde le era más rentable invertir. Si ponía su plata en el banco, que le cobraba un 8%, o lo ponía en una mutual que no le cobraba nada, o en el Banco Popular. Bueno, a partir de la aprobación de la ley, los bancos quedaron con 15, las mutuales quedaron con 7 y las cooperativas quedaron con 7. Y subirían al 15 si sus títulos son transables. El otro tema que es interesante es que nosotros tenemos un año cafetalero. Y es un tema interesante porque desde el punto de vista de las cosechas de café, es cuando la gente tiene plata y entonces podía hacer los pagos. A nivel internacional es normal que el periodo fiscal empiece en enero y termine en diciembre. Bueno, vamos a evolucionar hacia ese sistema. Y eso tiene trascendencia porque hay muchísimas empresas que tienen que estar haciendo especies de traducciones de sus estados financieros para poder cumplir con el sistema costarricense. En el tema de los salarios de la administración pública, aquí hay tres temas importantes de ver. El tema de la dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva y la prohibición, una se basa en un interés de la administración y el otro se basa en una ley. Tiene una connotación y es evitar que las personas se pongan frente a un conflicto de intereses. Entonces, por ejemplo, un abogado que en el día trabaja como abogado de la empresa
usted lo que esperaría es que le pague una dedicación exclusiva para que él no se enfrente a una situación en donde podría eventualmente, por sus contratos con terceros, empezar a tener una división entre lo que debería estar haciendo para la empresa y lo que está haciendo en su parte privada. En ese sentido, el mecanismo se prostituyó, y se prostituyó porque con conocimiento de causa hay secretarias que realizan función de secretarias, que tienen un título universitario y se le paga prohibición por ser secretarias, y eso no es el sentido de la dedicación exclusiva, y ese es tal vez el tema más complicado. Desde el punto de vista de eso, también se ha convertido en un elemento que crece exponencialmente o que genera ese crecimiento exponencial en los salarios. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunas dedicaciones exclusivas que se calculan sobre la totalidad del salario y no sobre el salario base, y entonces usted puede tener una persona que podría estar haciendo crecer su salario desmedidamente si se le da o no se le da la dedicación exclusiva. Las anualidades, desde el punto de vista de la forma en la que uno tiene que gerenciar el recurso humano, tiene que basarse en incentivos. Pero cuando el incentivo se vuelve perverso y resulta que usted tiene situaciones tan complicadas como ustedes, que son jóvenes y llegan a un puesto público, y resulta que se sientan a la par de una persona que tiene 20 años de estar trabajando y hacen lo mismo, probablemente la persona joven más rápido que la persona que tiene 20 años, el salario es completamente diferente. Y eso violenta el concepto constitucional de que a igual salario, a igual trabajo, igual salario, en los mismos niveles de eficiencia. Bueno, aquí tenemos situaciones en donde, y uno no debe demeritar los procesos, es la prostitución del sistema. Pero además hay otro tema que es complicado, y es que las anualidades no pueden ser el elemento fundamental para mejorar el salario de las personas. Por eso, volvemos al tema de empleo público, necesitamos pagar mejores salarios. Y no lo hacemos precisamente porque hemos creado una serie de pluses que lo que privilegian es a la persona que está ahí y no el salario de la persona que está haciendo el trabajo. Y en ese sentido es el tema que es más importante. Por otra parte, ustedes como economistas entenderán que en términos generales, cuando uno tiene una actividad monopólica, se generan rentas monopólicas. Y esas rentas monopólicas, depende de quién se apropie de ellas, uno las puede ir distribuyendo. En Chile, por ejemplo, las rentas monopólicas se capturan a través de impuestos a la empresa Codelco. Bueno, aquí nosotros logramos o abandonamos la posibilidad de extraer esas rentas monopólicas, y entonces las convenciones colectivas se encargaron de apropiarse de esas rentas. Y entonces usted tiene situaciones en donde yo, empleado público del Poder Ejecutivo, tengo derecho a 8 años y una entidad como Habdeba tiene derecho a 20 años de cesantía. Bueno, somos empleados públicos, tenemos las mismas obligaciones, pero tenemos una diferencia muy grande desde ese punto de vista. Y en ese sentido hay que hacer una uniformidad. La Sala Constitucional ha establecido a lo largo de los últimos fallos que un nivel razonable son 12 años. Y eso es así porque el Código de Trabajo establece un mínimo, y a partir de ese mínimo es que se podría estar definiendo, digamos, mejores beneficios para el trabajador. Bueno, un 50% del mínimo es razonable, pero no pasar más del doble de cesantía. Y el tema de las convenciones es que hay que irlas adecuando a las realidades. Como les decía antes, es muy diferente la convención colectiva de un banco público antes de 1995, cuando no había competencia, a la convención colectiva que hoy podrían tener, enfrentados a una situación en donde las tasas de interés son relevantes para la actividad productiva, pero también para la forma en la cual la gente se está financiando. Y por último, el tema que tal vez es más polémico hoy y que representa también una forma en la cual nos obligamos. En el gobierno del 98-2002, uno de los elementos fundamentales era
tratar de que el crecimiento del gasto estuviese por debajo del crecimiento de la economía, y de esa manera uno podía generar una estrategia en donde el nivel de endeudamiento se iba a ir bajando inercialmente. Bueno, eso lo aplicaron en ese gobierno, pero no se siguió aplicando, y necesitamos, como buenos ticos, las dietas y apegarnos a las dietas, porque como yo le dije un día a la nutricionista, está bien, yo hago una dieta, pero si le mete chicharrones. Bueno, eso es el tema que nosotros hacemos como Estado. Bueno, no tenemos una ley. A pesar de que tenemos la ley 8131, que es la ley de presupuestos públicos, y nos obliga a que el gasto corriente no se pueda financiar con endeudamiento, no lo aplicamos. Bueno, este gobierno necesitaba tener esa dieta, y la dieta fue la implementación de una regla fiscal. Hoy el presupuesto para el año 2020 se está estructurando sobre un crecimiento del 75% del crecimiento nominal del PIB de los últimos 4 años. Eso quiere decir que el gobierno va a verse enfrentado a un crecimiento tope de 4,67, y todas las instituciones tienen que hacerlo. ¿Qué logramos con eso? Disminuir la presión sobre el endeudamiento. Tal vez el otro día hablaba con la gente desde el punto de vista de los ingresos y les decía, mire, nosotros tenemos poco compromiso en relación con la posibilidad de allegar recursos. No tenemos metas, pero tenemos que tener metas por una simple razón, porque cada colón que yo dejo de recaudar es un colón más de deuda que me incrementa el pago de intereses que tengo que hacer. Bueno, eso hipoteca el presente de ustedes. Es que ni siquiera es el futuro, es el presente de ustedes, porque ese globo que hemos creado vamos a tener que empezar a desinflarlo, y probablemente vamos a tener una mejor condición económica hasta el 2023. Bueno, probablemente ya ustedes estén graduados y estén buscando trabajo, y en ese sentido necesitamos una economía mucho más dinámica en los próximos años para poder que ustedes consigan el trabajo que necesitan. Hay una ley aparejada a esto que es interesante, y es que en relación con lo que habíamos conversado de la atomización de la toma de decisiones, valga la redundancia, se aprobó que se eliminaran muchas personerías jurídicas instrumentales. El Ministerio de Cultura tiene 16 institutos o personerías, o sea, hay 16 entidades que dependen del presupuesto y consumen una parte más importante que de la cual no tiene control el Estado, sino que solamente les da una transferencia. Bueno, ese es un tema importante desde el punto de vista práctico. ¿Cuál es la senda que esperamos recorrer? Para el 2019 esperamos que se incrementen los ingresos tributarios en casi 1% del PIB, y la regla fiscal nos permita un ahorro de 0.21 del PIB. Eso nos daría un rendimiento de la inversión que nos permite disminuir el déficit en un 1.19%. El 2020 esperaríamos que aumente ese rendimiento, y aquí es importante señalar dos cosas. El rendimiento de los impuestos depende muchísimo de la salud de la economía, y en ese sentido la aspiración de nosotros es que el principal efecto sobre el déficit venga de la disminución del gasto y no de la extracción de una parte de la riqueza que se genera en las actividades productivas. Y por eso es tan importante la regla fiscal, y por eso es tan importante la eliminación de los destinos específicos. Ahora les decía, constitucionalmente hemos definido que un 8% del PIB vaya para educación, pero no hemos definido qué vamos a hacer con las personas que se van a enfrentar a el envejecimiento sin una pensión. Bueno, la Contraloría acaba de hacer un estudio en donde muestra que con un 5.5% del PIB se le da a las entidades el mismo presupuesto de educación que tienen hoy por estudiante. Es interesante, ya estamos cerrando escuelas, y entonces nos ponemos a pensar,
desde el punto de vista práctico, qué vamos a hacer con el exceso de recursos que en algún momento la Constitución me va a obligar a darle a las instituciones de educación. Pero no tenemos ninguna posibilidad de saber qué vamos a hacer con las personas, con los adultos mayores en ese momento. Y no tenemos institucionalidad para poder hacerle frente a esos costos. ¿Qué es lo que esperamos que logremos al final de esta administración? Si ustedes ven este cuadro, esta es la situación a hoy. Nuestro déficit al final del periodo fue de 5.88. La proyección era de 7.2. Para el otro año esperamos que esto sea similar al actual, alrededor del 6%. ¿Y esto por qué? Porque la potencialidad de ahorro y de recaudación de impuestos se va a ver hasta probablemente el 2020, cuando ya vamos a tener una mayor recaudación. ¿Cuál es la estrategia que tenemos? Lograr que se genere un superávit primario. ¿Y por qué es importante un superávit primario? Porque eso va a decir que somos capaces de enfrentar todos los gastos y pagar una parte del endeudamiento que tengo. Podemos hacerle frente a todos nuestros gastos y vamos a empezar a pagar intereses. Y ese es un tema importante, porque hoy prácticamente yo me endeudo para amortizar deuda, pagar intereses, y por eso el crecimiento explosivo. Para este año los intereses van a crecer un 26%. El año pasado crecieron un 40% de un año para otro. Y ese es un tema importante porque eso me refleja cuál es el horizonte sobre el cual nos vamos moviendo. El Fondo Monetario Internacional ha definido que un nivel saludable de relación deuda-PIB es del 50%. Bueno, nosotros estamos en el 58% hoy. Y nuestra perspectiva es que nuestra estrategia nos permita que para el 2023 cambiemos la tendencia y empecemos a bajar de un 63% aproximadamente a poder tener en el 2040 una relación mucho más saludable. Por eso les digo, el problema mío ya se pasó, el que viene es el de ustedes. Y en ese sentido creo que es responsabilidad de quienes estamos hoy en la administración pública asegurar un mejor futuro para ustedes. ¿Qué fue lo que hicimos? Y en esto es tal vez el principal ahorro que logramos. Les contaba que teníamos préstamos a 2 días plazo. Bueno, hoy no. Nos salimos completamente del corto plazo. Hoy la gestión de la deuda del Ministerio de Hacienda está enfocada en más de 3 años plazo. Estamos enfocados en privilegiar títulos de tasa fija. Y en ese sentido, ¿por qué es importante los títulos a tasa fija? Porque yo no asumo el riesgo de tasas de interés, sino que el inversionista es quien va a ir definiendo cuál es el perfil de riesgo que tengo yo, y esa tasa de interés la va a valorar él. Yo voy a tener certeza de cuánto tengo que pagar en cada uno de los periodos de vencimiento de los títulos, y eso me genera una mejor programación de mis pagos. Esta estrategia nos ha permitido disminuir en todos los tipos de títulos al menos 100 puntos base, y en algunos estamos por encima de 200 puntos base. Eso significa que he logrado disminuir el costo de mi endeudamiento en un monto muy importante. Hemos pasado de pagar tasas de interés de casi el 12% a tasas de interés del 10% a 10 años plazo. Y eso tiene trascendencia porque es la deuda que van a pagar quienes estén en el Ministerio de Hacienda en 2 administraciones. Durante este año hemos en el primer semestre generado una mejor gestión de la deuda, hemos logrado canjes. Esto tiene trascendencia por una simple razón. Tal vez los 2 periodos en donde hemos estado enfrentados a tener que hacer amortizaciones más importantes de las deudas son 2019 y 2021. Ya 2020 no es un problema.
¿Y por qué estamos en eso? Porque conforme fuimos teniendo que recurrir a mercados de más corto plazo, la obligación de generar pagos en momentos puntuales se nos hacía cada vez más complicado. Uno debería tener no una especie de picos en momentos puntuales de amortización de deudas, y que uno debería tener una estabilidad en el momento en el cual tenemos que pagar. Bueno, 2019, 2020 y 2021 concentraban más o menos el 50% de las deudas que teníamos que pagar. Y eso tiene trascendencia porque nos iba a hacer ir a los mercados cada vez a tasas de interés más altas, en plazos cortos, y hoy tenemos la posibilidad de ir tumbando esos picos y estableciendo periodos más largos. Tal vez este es uno de los elementos más importantes en relación con el tema de eurobonos. Si ustedes ven, este gráfico representa un poco cuál era la valoración que hacían los mercados internacionales de los títulos de Costa Rica. Y ustedes pueden ver este periodo en donde la incertidumbre hacía que cada vez fuese más caro el endeudamiento. Después de la resolución de la Sala Constitucional, la tendencia de los bonos de Costa Rica no solamente cayó nuevamente por debajo de Latinoamérica, sino que ha tenido una tendencia decreciente. Es un momento idóneo para ir a los mercados internacionales para lograr no solamente mejores tasas de interés, sino también mejores condiciones en plazo. También hay otro tema que es importante: cuando usted deja de ir al mercado internacional, sus títulos dejan de ser apetecidos porque no son transables, y como les decía al principio, se convierten en una especie de adorno. Usted no compra un cuadro para venderlo cada rato, pero sí un título, y en ese sentido las valoraciones que usted hace es cuando vaya al mercado de venderlo. Bueno, si usted no tiene un mercado para los títulos de Costa Rica, no hay posibilidad de que podamos tener tasas de interés importantes. ¿Cuáles son las necesidades para este año? Bueno, nosotros tenemos que recaudar casi un 12% del PIB en instrumentos financieros, y eso tiene que ver con lo que conversábamos. 6% de estos 12, o sea, prácticamente un 50% son amortizaciones de títulos, y el otro 59% es el financiamiento del déficit. ¿Qué es importante? Si ustedes ven, prácticamente el 70% es doméstico, y eso significa que yo voy a seguir presionando las tasas de interés en el mercado local. Así que la estrategia de ir a los eurobonos lo que busca es que al entrar eurobonos nosotros tengamos menores necesidades. Y como ustedes pueden ver, estos son las amortizaciones que tenemos que hacer, un poco lo que les decía. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? Mantener una estabilidad, y cada vez es menor el déficit, y por lo tanto las necesidades de captación de recursos son cada vez menores. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy? Número 1, la estabilización de la deuda pública, y eso pasa por los proyectos que están en la Asamblea Legislativa, principalmente eurobonos, y la estrategia que podamos hacer a través de mejorar las condiciones del mercado secundario en Costa Rica. Y para satisfacer las necesidades de financiamiento tenemos dos opciones. Ustedes, como buenos economistas, se habrán dado cuenta de que logramos un crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Nosotros éramos digamos como un miembro observador, y pasamos a ser un miembro pleno, y en eso hay una discusión en relación con los 500 millones, porque 110 tengo que devolvérselos a la CAF para ser miembro pleno, pero eso me da la posibilidad de diversificar
quiénes me pueden dar créditos en el futuro. Nosotros principalmente estábamos enfocados en 3: Banco Mundial, Fondo Monetario y Banco Centroamericano de Integración Económica. El Banco Centroamericano de Integración Económica no tiene préstamos de apoyo presupuestario, que era lo que ocupábamos, la CAF sí. Y eso nos da la posibilidad de tener una mayor probabilidad de conseguir recursos. Los otros retos, ver cómo implementamos el sistema de compras públicas. Tal vez uno de los temas más complicados que hemos tenido a lo largo de los años es la transparencia en las compras públicas y de cómo pasamos de esquemas un poco opacos a la posibilidad de digitalizar todos estos procesos y mejorar la gestión de esas compras. Hoy más del 80% del número de instituciones están en SICOP, y eso no significa que sean las que más compran. Por ejemplo, la Caja todavía no ha entrado en SICOP, y tal vez el reto es cómo podemos involucrar a esas entidades cuyas compras son bien importantes y que podemos decir vulgarmente que mueven la aguja en relación con la gestión de las compras, involucrarlos. Implementar los presupuestos por resultados. Tal vez uno de los problemas más graves que tenemos como entidades públicas es que presupuestamos con el presupuesto del año anterior, le ponemos un factor y lo mandamos. Perdón que sea tan burdo en esta explicación, pero yo el otro día tenía una discusión con la Dirección de Administración Financiera, y lo digo como un chiste, porque yo les decía, miren, es que ustedes están acostumbrados a hacer una sumatoria y no entienden que hoy nuestro presupuesto parte de un techo y yo decido qué voy a hacer y qué no voy a hacer, porque lo que hacemos normalmente es coger el personal del año pasado, le subimos el sueldo y decimos esto es lo que voy a gastar en personal, pero nada dice que esas son las personas que voy a tener, porque puede ser que yo despida o contrate, y en ese sentido tenemos que tener mucho más estrategia, o qué compro o qué no compro, y en ese sentido creo que el presupuesto por resultados nos va a dar la oportunidad de saber si debo presupuestar cosas que no tienen impacto, y en ese sentido voy a poder eliminarlas, y aquellas que efectivamente tienen un impacto voy a poder darles más recursos. Cuando empezamos este año, yo fui al programa de Amelia Rueda y le dije que el sabor del mes ahora es evasión fiscal. Bueno, este año nos vamos a enfocar en 3 elementos fundamentales. El primero es cómo podemos mejorar la gestión de riesgo. Tal vez una de las cosas que hemos aprendido es que es más efectivo un francotirador disparando que alguien que tire una bomba, porque al final de cuentas es más fácil cuidarse de la bomba que del francotirador. Y en este sentido, la gestión de riesgos es un elemento fundamental, y estamos enfocados en empezar a hacer uso de toda la información que tenemos en el Ministerio de Hacienda para poder hacer una mejor gestión y generar riesgo para el contribuyente. Nosotros, la verdad es que tenemos un sistema que no tiene dientes. Y digo no tiene dientes porque los procesos son tan largos y son tan complicados que usted no asusta al contribuyente. El peor escenario para el contribuyente es que después de haber peleado durante 10 años, diga que está bien y me paga. Y resulta que todo lo que yo gasté no puede estar incorporado. Todo el esfuerzo que como tributación hicimos en una pelea, que al final de cuentas lo único que hizo el contribuyente fue alargar el momento en el cual tenía que pagarme. Eso me cuesta a mí. Entonces hoy deberíamos ser mucho más estratégicos. El otro tema es que somos un país con demasiada informalidad, y la informalidad no paga impuestos, no aporta a la caja, y lo vemos como algo sencillo. Hay un tema aquí que es interesante, y es la discusión de Uber. Uber genera empleo, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con esas personas cuando tengan que buscar una pensión? ¿Están en la caja? ¿O pagan impuestos? A pesar de que usan las carreteras, tienen un servicio de salud que pueden hacer uso, o tienen una serie de condicionalidades. Hay que plantearse cómo mejoramos
o facilitamos que la gente pueda acercarse a la tributación y cumplir con sus obligaciones. Y el último tema es la digitalización. Tal vez uno de los principales problemas que como sector público tenemos es la incapacidad de poder estructurar sistemas sólidos y robustos. El Ministerio de Hacienda tiene 3 sistemas en donde, dependiendo de la época en la que estuvo, sigue guardando información y nunca pudo evolucionar hacia un sistema que le permitiera hacer uso de esto. A ver, tenemos un sistema en el cual ya no podemos programar porque no tenemos licencias, ¿ah? Para tener claridad, y tengo información ahí que es útil, y entonces en algún momento cuando tengo que ir a ver cuánto me debe un contribuyente, tengo que ir a ver 3 sistemas para sacar la información, migrarlo a hojas de Excel, y a partir de las hojas de Excel poder saber cuánto me tiene que pagar o cuánto le debo. Es que ni siquiera es eso, a veces hasta cuánto le debo a ese contribuyente. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Me parece que el tema adicional son las leyes complementarias. Como les comenté al principio, los órganos desconcentrados van a dejar de ser transferencias en el presupuesto y van a tener que estar presupuestados, y entonces vamos a tener un mejor control desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa de cómo estamos gastando. La Contraloría General de la República en algún momento planteó que eso nos iba a generar un ahorro de 0.3% del PIB. Vamos a verlo, va a estar implementado a partir del 2021, y eso quiere decir que el presupuesto del 2021 va a venir un reglón que va a decir Teatro Nacional, tanto en salarios, tanto en compra de bienes, y eso va a ser importante porque la sociedad como un todo, representada en la Asamblea Legislativa, va a poder hacer una valoración sobre esos proyectos. La implementación de las NIC-SP, que es un tema importante. Tenemos una contabilidad muy mala. En realidad a veces no sabemos ni como país efectivamente cuánto tenemos como sector público. A ver, el ICE, que tal vez es una de las entidades más grandes, no tiene NIC-SSP, y entonces para efectos de la contabilización de los pasivos contingentes, como les decía, no lo tenemos tan claro. Y por último, y que tal vez es un tema que es relevante no solamente desde el punto de vista de nuestra estrategia como país, sino de la generación de nuevo conocimiento que nos puede aportar pertenecer a la OCDE. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a estar jugando en grandes ligas. A mí me hace mucha gracia porque en 1986 César Luis Menotti le dijo a los mexicanos que ellos la única manera que podían ser mejores era dejando de jugar con los centroamericanos, y la estrategia le ha servido. Hoy México es un país que trata de jugar en grandes ligas. México es parte de la OCDE, y en este sentido creo que nosotros, a pesar de ser un país pequeño, tenemos muchísimas potencialidades y tenemos muchísimo que aportar en foros internacionales, no solamente desde el punto de vista de los temas tributarios, sino también de la forma en la que visualizamos el desarrollo. Espero que no haya sido muy aburrido, espero que no haya sido como venir a decirles algo que ya sabían, y cualquier pregunta con muchísimo gusto. De preguntas. Recuerden que esto que hemos estado analizando se va a empezar a discutir en los cursos del segundo semestre, tanto en el énfasis de desarrollo como en el de banca y finanzas. ¿Preguntas? Sí, por favor. Buenas noches, don Nogui. Bueno, primero, para hacer la aclaración, yo creo que, no sé si aquí hay compañeros de economía, porque, bueno, no, nosotros somos de administración pública y creo que hay compañeros de administración aduanera. Luego, la administración tributaria ha venido haciendo esfuerzos con respecto ahora a las nuevas estructuras de factura electrónica que van a venir a ayudar a hacer un control cruzado con lo que sería el sistema de exoneraciones, ¿verdad? Entonces yo considero que esto, no sé si es como la distancia.
Sí, no sé si será como en este caso, bueno, va a ser de gran ayuda para controlar este uso indebido de exoneraciones, ¿verdad? Debido al control cruzado que se va a generar ahora. Sin embargo, también a pesar de que hay mucho fortalecimiento y hay muchos proyectos de ley para fortalecer a la administración tributaria en materia normativa, no sé si actualmente con ese rediseño institucional que usted planteaba dentro de los puntos que se están planeando, viene un punto para fortalecer, en este caso, el músculo que tiene la administración tributaria en cuanto a personal para atacar deficiencias que actualmente se enfrentan, como falta de información, como deficiencia personal en los compañeros de recaudación, de control extensivo y demás. O sea, lo que me gustaría saber es si dentro de ese rediseño institucional hay acciones para fortalecer el músculo, además del informático, sino el de materia humana que tiene el ministerio para atacar esas deficiencias que actualmente enfrentamos. Bien, gracias. Cuando hablamos del tema del fortalecimiento de la administración tributaria, creemos que el personal es tal vez uno de los elementos fundamentales. Nosotros tenemos dos problemas. El primero es, y voy a decir algo no desde el punto de vista, digamos, de eso directo. Hay una parte muy importante en todo el sector público de funcionarios que se van a pensionar en los próximos años. Y eso es un tema importante de ver. Entonces, estamos enfrentados a una necesidad de tener nuevas actitudes, y por eso es tan importante que se apruebe la ley de empleo público. Tal vez una de las cosas que son muy graciosas es cómo yo puedo contratar a alguien que tenga conocimiento en, no sé, hoy tal vez una de las formas en las que más interactúa la gente son las redes sociales. Bueno, nosotros no tenemos ningún especialista en nada de ese tipo de cosas. O, por ejemplo, en el tema de manejo de datos. No puedo contratar a alguien que tenga una especialidad en eso, porque cuando saco a una plaza en servicio civil me pueden mandar cualquier cosa. Claro que tenemos interés en mejorar las condiciones de la gente, y tal vez ese es el tema fundamental. La digitalización no va única y exclusivamente en un sistema. Es que si no capacito a la gente, el sistema no me sirve para mucho. Nosotros queremos hacer tres cosas. La primera es entender que la administración tributaria es uno. O sea, hoy tenemos una partición de la parte de ingresos en aduanas, y resulta que aduanas no se comunica con tributación, o de cobro judicial, en donde la gestión de un caso en tributación llega hasta el momento en el cual ya la gente agota la vía administrativa, y entonces pasa a otro que no necesariamente tiene conocimiento del caso. Vamos a hacer cosas importantes con el personal, y tal vez el tema aquí que nos interesa muchísimo más es cómo hacemos una estructura capaz de poder gerenciar efectivamente este proceso de digitalización y este esquema de gestión de riesgos. Para nosotros es fundamental los funcionarios. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vean que la presentación de Nogui en esto último es bien importante, porque si se dan cuenta, por ejemplo, los énfasis de bachillerato en administración pública, estamos fortaleciendo lo que es la gestión de presupuestos y finanzas públicos, gestión del riesgo, que es uno de los cursos de la licenciatura, y el manejo de finanzas públicas, porque estamos interesados precisamente en evolucionar de acuerdo a estas necesidades, lo mismo que en el curso de análisis de datos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, antes de despedir a Nogui, quisiera pedirle unos momentitos al expositor para presentarles a una de nuestras egresadas del programa de maestría en Administración Aduanera y Comercio Internacional, a la señora Delgado Arragao, Selma. Ella es una compañera que ha viajado cerca de 11.400 kilómetros. Es la primera mujer graduada de la Universidad de Costa Rica y de esa facultad de un país africano. Ella viene de Angola.
Actualmente se desempeña en la Aduana Central de Angola y próximamente estará ocupando lo que sería el equivalente para nosotros de la subcontraloría, de la subcontralora de la República de Angola. Vamos a pedirle unos breves palabras. Selma, bienvenida. Buenas noches. Perdón por interrumpir una presentación tan interesante como esa. De hecho, a mí también me interesaba saber un poquito más. Eso porque también mi país está viviendo cambios tributarios. Se iba a implementar el impuesto de valor agregado, pero el gobierno tuvo que esperar un poco más para crearse mejores condiciones técnicas y bueno, no es como acá en Costa Rica que el gobierno habla y escucha a la población. Allá se hacen las cosas un poco diferentes. Vemos cambiando de un gobierno con una democracia muy limitada para un otro que está más abierto en conversar. Entonces las cosas están cambiando. Bueno, qué decir aquí algunas palabras. Yo soy estudiante ingresada en la maestría, acabo de graduarme hoy. Fue una muy buena experiencia venir a estudiar acá en Costa Rica, sacar esa maestría, sobre todo porque la maestría es en Administración Pública con énfasis en Aduana y Comercio Internacional, sobre todo porque es reconocida por la Organización Mundial de Aduana y espero que todo lo que yo he aprendido acá en Costa Rica yo pueda implementar en mi país, tanto sea en la aduana como en otras funciones que busco ejercer allá, y vamos a ver cómo la gente acepta o no. Y eso es. Y tengo que agradecer a Costa Rica, al país, a la universidad, a los profesores, don Víctor, don Rodolfo, por me recibir muy bien. No son ellos, el país. Costa Rica es un país que recibe muy bien a los extranjeros y se lo digo por experiencia porque ya viví de algunos otros países del mundo, algunos por aquí en Latinoamérica, y la experiencia lastimosamente no fue muy buena, y acá en Costa Rica fue totalmente diferente. De hecho, no me quería ir de Costa Rica y vinieron por mí el año pasado y ahora como retuvieron mis hijas. Bueno, retuvieron, es broma, mi familia dijo que si ella se va con las hijas no se va a regresar, y era cierto, no iba a regresar. Es que Costa Rica me enamoró bastante. Muchas gracias, Selma. Y para el programa de la escuela, tanto de administración aduanera como de administración pública, siempre es un placer tener invitados de otros países que se forman con nosotros y nos dan una visión diferente. Algo que a mí me impresionó mucho en la defensa de tesis de Selma es que, bueno, está su padre y pues unas personas que ocupan cargos importantes en el gobierno de Angola. Entonces ella contaba cómo ella había venido a Costa Rica estando en Londres y se había ocurrido venir a Costa Rica porque conoció el programa, y entonces allá le decían en Inglaterra y le decían en Angola, pero ¿qué vas a ir a hacer a ese país? No, es extraño. Entonces ella pues nos cuenta siempre cómo se sintió acogida, y es que los colegas siempre la trataron como uno más, como un costarricense más. Y entonces de pronto nosotros no vemos ese tipo de valores que están en juego. ¿Por qué era importante la reforma fiscal? Porque muchos de los programas públicos no se hubieran podido financiar o no se hubieran podido seguir desarrollando sin el fortalecimiento de las finanzas públicas. Esos programas como Avancemos, los programas relacionados con combate a la pobreza, con incorporación de poblaciones excluidas, sencillamente se hubieran tenido que suspender, al igual que el FES. Por eso es que muchas de las medidas de política fiscal que se han tomado a raíz de este proyecto estaban orientadas a mantener esas condiciones de vida, que son las condiciones de vida de un Estado constitucional de derecho, y eso lo tenemos que tener claro los administradores públicos. Si una sociedad encuentra que el Estado no le satisface, esa sociedad entra en caos, y nosotros estuvimos muy cerca de entrar en default. Lamentablemente hay muchas gentes
que por política o por desconocimiento no logran entender este proyecto. Pero nosotros, como personas analíticas, personas que somos capaces de tomar la disciplina y el conocimiento, debemos ser voceros de por qué esta reforma era importante. También aprovecho para saludar a John Fonseca, ex ministro de Comercio Internacional, viceministro de Comercio Internacional y profesor de la escuela. Bien, con esto concluimos esta actividad. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos en el siguiente semestre en las diferentes actividades que hagamos de este tema. Muchas gracias. Un aplauso para Nogui.